Vamos a activar esto. Ok, les cuento. El tema de hoy, en su mayoría, ustedes van a ir respondiendo en el chat, ¿ya? Así que no hay actividad para la casa, tampoco hay un Kahoot, pero todo va a ser respaldado por medio del chat, ¿ya? Entonces, les pido que a toda participación o toda power que vayamos teniendo el día de hoy, vayan respondiendo, ¿sí? Las respuestas son sumamente cortas. Cortas y de nuestro día a día. Así que no hay nada que investigar en internet, ni en libros, ni nada por el estilo, ¿sí? Ustedes mismos se van a dar cuenta de lo que vamos a trabajar. Así que comencemos. Nuestro objetivo de hoy, como ustedes lo ven allí, dice analizar. Analizar los postulados de la teoría celular. ¿Ya? Me gusta que cuando trabajamos estos temas, ir como definiendo ciertos términos que son poco conocidos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de celular acá, obviamente estamos en biología, estamos en ciencia, por lo tanto se refiere a la célula, ¿ya? Cuando hablamos de teoría, nos estamos refiriendo a cierta información que no va a cambiar, ¿ya? Y que fue verificada en su momento. Entonces yo me refiero a la teoría de la célula, esa es decir, es una ley, es algo que no va a modificarse, ¿ya? Cuando hablamos de postulados, son propuestos o son características que dan, obviamente, dan lugar a esta célula como tal, a la definición de la célula. Y obviamente el verbo analizar, que es como todo objetivo lo lleva, es como el nivel a donde nosotros vamos a llegar el día de hoy. Es decir, que vamos a desmembrar esta información. Dice Tamara, ¿eso fue lo de la tarea? Sí, efectivamente, fue la tarea. La tarea que ustedes tuvieron la semana pasada, bueno, efectivamente, hoy la vamos a desarrollar, ¿ya? No me gusta pasar la información así por encima, sino que me interesa afianzarla un poco más. Entonces, si hicieron la tarea, los que ya la tienen, esto va a ser pan comido. Comenzamos. Después de ello, obviamente, pues hago saber las normas de convivencia, como es de costumbre. Deben identificarse con nombre y apellido, ya muchos de ustedes lo están haciendo, mantener en silencio los micrófonos. Obviamente, en esta ocasión, como se los comenté al principio, hice esa modificación, así que ustedes pueden desactivar el audio en cualquier momento. Tener las cámaras activas, pueden pedir la palabra y el moderador da la sede y utilizar lenguaje apropiado, tanto en el chat como en el audio. Sigamos. Hace unos días atrás, hace una semana, ¿sí? Ustedes me ayudaron en la clase a responder una preguntita, ¿ya? La preguntita dice así. Vamos a irla remarcando para que nos enfoquemos. La clase pasada trabajamos con esta pregunta. ¿Cómo se organiza la materia? Y ustedes, como son bastante inteligentes, ustedes me respondieron que la materia se organizaba por medio de átomos. Así que, excelente. Muy bien. ¿Sí? Todos estamos claros hasta allí. Pero el día de hoy yo hago una pregunta. De hecho, esta fue la pregunta que dejé al final de la clase anterior. Y la pregunta dice, ¿cuál es la unidad básica de los seres vivos? ¿Me pueden ir ayudando por el chat? ¿Me pueden decir cuál es la unidad de los seres vivos? Dice Tamara, la célula. A ver, ¿alguien más tiene otra respuesta que podamos entonces compartir con todos los compañeros? Dice, a ver. Minuto. Séptimo C. Sí, Galo. Efectivamente. Ok. Sí está. Ever Valencia debe estar en séptimo C. Martina dice la célula, Katina Sainz dice la célula, Kiara dice la célula. Perfecto. Entonces nosotros, para comenzar a trabajar a los seres vivos, para poderlos entender a ellos, debemos entender cuál vendría siendo esa unidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer una pared, yo necesito un ladrillo, segundo ladrillo, 3 ladrillos, otro ladrillo más, ¿sí?
otro ladrillo, y así sucesivamente yo voy a ir armando una pila de ladrillos, ¿ya? Aquí en este caso, la pared sería nuestra estructura macro, la estructura compleja, ¿ya? Y si yo quiero identificar a cada una de esas estructuras pequeñitas que me hacen la pared, pues sería entonces el ladrillo, ¿cierto? Entonces allí, si yo les pregunto, ¿cuál es la unidad básica de una pared? Es el ladrillo. Lo mismo ocurre con los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de la unidad básica de los seres vivos, como usted me lo estaba mencionando en el chat, es la célula. Entonces, vamos a seguir con nuestra clase. Y tenemos la célula, ¿sí? Entonces, allí ese sería nuestro pilar fundamental de hoy. Revisemos el desafío que se dejó para el hogar, ¿ya? Entonces, para el hogar, yo a ustedes les dije que me ayudaran con los postulados de la teoría celular, ¿ya? Yo aquí me adelanté y yo les estoy dejando a continuación los 3 postulados que existen. Los 3 postulados son 1, anatómico, 2, fisiológico, 3, de origen. Puede ser que otro estudiante o cualquier otra persona, que los que se encuentran acá, hayan estado investigando y pudieron haberse dado cuenta que origen no estaba, pero puede aparecer esta. Reproductiva, ¿sí? Entonces puede ser que una de las dos aparezca en la información que nosotros podamos conseguir, ¿sí? Entonces, los postulados de la teoría celular son anatómico, fisiológico y de origen o reproductiva. Esto, si yo lo leo así a simple vista, no lo entiendo. Y yo creo que nos va a pasar a todos, y nos pasó a todos en este momento, ¿sí? Entonces, para poder yo comprender cada una de esos postulados, vamos a ver qué tenemos por aquí. Perdón, déjenme borrar. Entonces, para poder entender eso, esos tres términos, esos 3 postulados, les traigo la siguiente tarea. Ya lo vamos a desarrollar acá en conjunto. Voy a utilizar la silla y la mesa como ejemplo, ¿sí? Entonces, por esa razón, yo aquí les traigo la silla y la mesa, ¿ya? Y vamos a responder las preguntitas que están a un lado. Ustedes me van a ayudar. Entonces, tenemos, ¿cuáles son las partes de la silla? ¿Me pueden ayudar por medio del chat a decirme cuál es una parte de una silla? ¿Qué tenemos en una silla como tal? ¿Qué partes puede tener? A ver, necesito que me vayan diciendo para yo ir copiando aquí en el lado de la presentación. Dice Kiara, patas, muy bien. A ver, respaldo, perfecto. ¿Qué otra parte? El respaldo yo doy que es la de la espalda, ¿ya? Las patas donde se apoya el suelo. Y donde yo me siento, ¿cómo se llamaría eso entonces? A ver, ¿qué creen ustedes que sea? ¿Pudiese decirse base? Ya, vamos a dejarlo así entonces, ¿sí? Asiento, muy bien. Patas, respaldo, asiento, base. Entonces, esas serían las partes. Perfecto. Muy bien. Ahora me voy con la segunda pregunta. ¿Qué función cumplen las patas, por ejemplo? ¿Qué función cumplen el respaldo de la silla? A ver, por ejemplo, si las patas, yo les pregunto, ¿qué hacen? ¿Qué me dicen ustedes? Afirman la... Muy bien, Johan. Afirman, muy bien. En el suelo, ¿cierto? Sí. Perfecto, muy bien. Y si yo le pregunto el respaldo, ¿qué creen ustedes que sea? ¿Qué hace el respaldo? Para que la persona ponga la espalda y Muy no le duele bien. Para mano. descansar, vamos a colocar aquí la espalda. Como el nombre lo dice, para el respaldarnos, ¿sí? Es estar derechos, para apoyarse. Muy bien, ustedes están excelentes con esta información. Entonces, vamos a clarificar esta información primero antes de continuar con la tercera pregunta. Entonces, si nos damos cuenta,
Ustedes acaban de ver que la silla tiene una estructura, ¿cierto? Estructura. Es decir, la silla tiene unas patas donde tienen que ir las patas. Tiene un respaldo donde tiene que ir el respaldo, ¿sí? Y que cada una de esas partes que conforman la silla cumplen funciones. Es decir, yo no voy a colocar las patas para arriba si se sabe que debe ir afirmando la silla al suelo. Yo no voy a colocar el respaldo pegado al suelo si yo tengo que colocar la espalda, ¿sí? Entonces, la estructura de la silla, pata, respaldo, base, ¿sí? Cumplen funciones dentro de ella, ¿sí? Y generan un objetivo de esa silla para lo que fue construida. Ahora la pregunta es, si quiero hacer otra silla u otra mesa, ¿qué debo hacer? A ver qué me responden ustedes por allí. Si necesito otra silla u otra mesa, ¿qué necesito hacer? A ver, si yo necesito otra porque me hizo falta, ¿qué hago? A ver, necesito que me ayuden con eso. Estoy esperando sus respuestas. A ver. ¿Qué cosa, profe? Ya. Lo que dice ahí, si quiero hacer otra silla u otra mesa, ¿qué debo hacer? Si necesito otra, acá en el living. Me dice Katina, crear otra. Renata me dice construir otra. Muy bien. Anaís, hay una niña del séptimo C. ¿Quién? Es que no me dice la idea principal, no me dice la idea completa. Por favor, si me escriben en el chat, que sea la idea en general para poder entender. Entonces, dice Renata y dice Beatriz, buscar un material para construirlo, crear otra. Entonces, voy a resumir aquí la información. Entonces, construir. ¿Cuál fue la otra palabra que me dieron? Fabricar, parece. Y vamos a ver. Construir, crear, fue la otra palabra que me dieron. Entonces, ustedes están muy bien en nuestra información que yo necesito. Comprar una, la venden hechas, muy bien. Pero la silla como tal, a lo que yo voy, es que si yo necesito otra, ella no va a salir sola por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, la silla no va a parir, ¿sí? La silla no va a tener un feto, la silla no va a generar una nueva estructura nueva a partir de ella, ¿no? La debemos construir. Por lo tanto, si hacemos acá un pequeño resumen de esta información, tenemos que la silla tiene estructura, tiene funciones, pero no se puede reproducir. Por lo tanto, nuestro tercer postulado no vale de nada. Por lo tanto, pregunto, ¿la silla, la mesa, tiene células? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, necesito que me digan. ¿La silla, la mesa, tiene células? Necesito que me respondan. A ver. No, muy bien. La silla, la mesa no tiene células. Excelente. Merecen un aplauso. Entonces, vamos a borrar esta información y vamos para atrás nuevamente. Entonces, vamos para atrás. A ver. Ok. Entonces, si venimos al caso, podemos entonces decir que una célula es anatómica porque todos los seres vivos están formados por células y obviamente tienen una estructura, ¿ya? Entonces, allí vamos a ir enfocándonos con nuestro postulado. Entonces, todos los seres vivos están formados por una o más células, es decir, lo de la pared que yo les decía hace un rato, es decir, tienen una estructura. Entonces, vamos a copiar por aquí la palabra estructura, como la misma patas, el respaldo, ¿sí?, que tenía la silla. En el caso de lo fisiológico, significa que llevan o hacen funciones, ¿sí? Se las voy a colocar con términos más sencillos. Hacen funciones, porque si yo quiero decir funciones en el ser vivo,
pues lo menciono como aparece allí. Reacciones metabólicas, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, la silla tiene estructura, la silla cumple funciones, pero el tercer postulado que ustedes me estaban mencionando hace un ratito allí, no se cumple, ¿sí? Es decir, que la silla no es un ser vivo, no se reproduce por sí sola, ¿sí? Entonces, continuemos. No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, me lo pueden ir haciendo, no hay problema. Vamos entonces con nuestra siguiente presentación. Voy a hacer la misma dinámica, pero a diferencia vamos a tener aquí a un cachorro, a un perro. ¿Cuáles son las partes de un perro? ¿Qué tiene un perro? A ver si me pueden mencionar por allí en el chat. Está fácil esta tarea. A ver, cuéntenme. Al menos una. La cola, muy bien. ¿Qué otra? Cabeza, hocico, dientes, patas, muy bien. Dientes, patas, cola, perfecto. Ustedes están muy bien con las respuestas el día de hoy. Excelente. Entonces me voy a quedar con patas. Entonces, pregunto yo. Los ojos. Los ojos, muy bien. Lengua, ¿sí? Entonces, me quedo con las patas. Pregunto, ¿qué función cumplen las patas? Pueden moverse, muy bien. Moverse, caminar, correr ahí, todo lo que ellos hacen, ¿cierto? Entonces, volvemos a resumir la información que teníamos atrás. Tienen estructura y tienen esas estructuras para cumplir funciones, porque ellos respiran, ellos comen, ellos hacen todas las reacciones dentro de su cuerpo, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo se crean los seres vivos? Ejemplo, el perro. Si yo quiero otro perrito, a ver, ¿qué proceso debe ocurrir para que los seres vivos se puedan crear ahí en este ejemplo? Procrear, reproducción. Excelente. Reproducción. Ahí está. Es decir, yo necesito dos seres vivos, en este caso, como estoy hablando del perro, ¿ya? Hembra, macho, ¿sí? Copulan y generan entonces una nueva camada de seres vivos, que en este caso serían de cachorros, ¿sí? Se cruzan los perros. Tenemos, para resumir, que nuestro perro, ser vivo, es anatómico, cumple funciones, es decir, tiene fisiología y se reproducen, ¿ya? Entonces voy a borrar esto para poder continuar y vamos nuevamente a la presentación original, que sería esta. Entonces, podemos decir que la teoría celular es anatómico porque tiene células, en el caso del perro, tiene células, es fisiológico porque cumplen funciones, es decir, se alimentan, respiran, queman grasa, ¿sí? Crecen, se reproducen. Todo eso se llaman reacciones metabólicas. Y la última, si yo quiero otro ser vivo, como ustedes me lo dijeron, procrear. Las nuevas células se forman por división de células preexistentes, es decir, papá y mamá. Entonces, resumimos esta información en que todo ser vivo está formado por célula, como ustedes me lo dijeron, y que esa célula debe cumplir estas tres postulados: anatómico, fisiológico y de origen. Viene la parte más importante de nuestra clase, ¿ya? Necesito que ustedes me ayuden a responder esta pregunta, porque si yo, no sé, en algún momento vaya a hacer una prueba, o cuando yo vaya a entrar a la universidad me preguntan, ¿qué es la célula? ¿Ustedes qué me responden entonces? Ya tienen ustedes muchísima información para que me ayuden a crear esa definición. Necesito que me ayuden a responderla. A ver, pueden ayudarse, mire, fíjense de algo, les voy a llevar pueden ayudarse de esta pregunta que tenemos el día de hoy, ¿sí? Se las voy a remarcar antes de pasar a la siguiente parte.
Se las voy a remarcar. Pueden ayudarse de esta pregunta. En esa pregunta hay mucha información que podemos sacar para extraer ese concepto que les estoy pidiendo. A ver, volvemos nuevamente a nuestra. Ahí. Entonces dice, componente del ser vivo, unidad básica de todo ser vivo. Muy bien, Martina. Excelente. La voy a copiar tal cual como lo tienes allí. Anotar. Texto. Muy bien. Dice, unidad del ser vivo, Katina Sáenz, perfecto. Es la unidad fundamental de todo ser vivo, dice Isidora Salinas, perfecto. Es la unidad básica, vamos a colocar aquí, fundamental de todo ser vivo. Perfecto. Vamos a ver si tenemos otra información adicional que podamos incluir. Alguien que pueda apoyar con más información. Es la unidad básica, fundamental de todo ser vivo. Necesito que recuerden los postulados. A ver. Necesito que recuerden los postulados. ¿Cómo puedo yo incluir esos postulados allí? Yo necesito incluir esos postulados. Yo pudiese decir que entonces la célula es la unidad. Necesito que me digan cómo podemos incluir esos postulados en esa definición. Estoy tomando lo mismo que ustedes me dijeron hace un rato. Y les estoy dejando una preguntita como de completación. Y fíjense, a ver, ¿qué podemos llegar y copiar aquí? En este espacio que les estoy dejando. Es la unidad. A ver, no les puedo ayudar más. A ver, ustedes están bastante inteligentes hoy. Iba a decir, profe, Dígame, se Johan. lo prometo que iba a decir la unidad de un ser vivo, pero oye, me acerqué más a la pantalla y ya decía ahí así. No, pero está bien. Dice Maximiliano principal. A ver, Katina, principal. Volvemos otra vez al power anterior. Si yo voy al power anterior, el power anterior me dice, me habla sobre los 3 postulados, anatómico, fisiológico y de origen. Yo necesito llevar esos 3 postulados a esta definición. ¿Cómo lo podemos copiar allí? A ver. Es la unidad. Yo sé que ustedes pueden, porque esta primera definición está correcta, pero necesitamos hacerla más perfecta aún. A ver, ¿qué podemos copiar allí? A ver, ya vamos a terminar la clase. Necesitamos que me ayuden antes de terminar. Es la unidad. Les voy a ayudar con la primera. Anatómica. Coma. Muy bien, Isidora, anatómica. La segunda, a ver, coloqué una coma. Es la unidad anatómica. Vamos. Continuemos. Muy bien, María Gracia, de origen. Microscópica, ya sabemos que ya es pequeña, pero falta otra. Recuerden, la silla tiene respaldo porque cumple una. La silla tiene patas porque cumple una función. Muy bien, Isidora. Entonces, anatómica, fisiológica. Oh, perdón, estaba escribiendo en otro lado. Aquí, fisiológica y de origen. Entonces, como lo dijo María Gracia también, tenemos entonces nuestras 3 postulados. Y las 3 postulados nos hacen esta definición general. Entonces, cuando ustedes vayan a la universidad y vayan a presentar esas pruebas para poder ingresar y les dicen qué es la célula, ustedes lo único que van a decir es la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo ser vivo. ¿Ya? Eso es aquí, en Pekín, en Estados Unidos, en China, en cualquier parte. ¿Sí? Entonces, muy bien. Y ya entienden ustedes el por qué es anatómica, ya entienden ustedes el por qué es fisiológica y ya entienden el por qué es de origen. Porque, anatómica porque tiene estructura, fisiológica porque cumple funciones y de origen porque genera otro. Bueno,
pasando esto, los invito ahora, a continuación, a que veamos el siguiente video simplemente para complementar nuestra información. Y este video lo vamos a ir desglosando en las próximas clases. Es decir, que va a ser como el abreboca de las siguientes actividades que vienen en las siguientes semanas, ¿ya? Así que vamos a ver de qué se trata. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a la célula. Todos los seres vivos están compuestos por células. Algunos solo tienen una y le llamamos seres unicelulares, como esta microscópica bacteria. Otros tienen muchas células y le llamamos seres pluricelulares, como este oso. Pero, ¿sabéis qué es una célula? La célula es la parte más pequeña de un ser vivo. Aunque algunas, como este huevo, las podemos ver a simple vista. Por cierto, ¿sabéis que los huevos de avestruz son las células más grandes que existen? Las células animales y vegetales realizan las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Las partes de una célula son la membrana, el citoplasma y los orgánulos, siendo el núcleo el orgánulo más importante. La verdad es que son unos nombres un poco raros, pero no os preocupéis, porque si prestáis atención, lo vais a entender perfectamente. La membrana es la capa que rodea la célula y la protege del medio externo, es decir, de la luz y de la temperatura. Además, la membrana permite la función de nutrición, ya que facilita la entrada de los nutrientes y la salida de los desechos. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo, y es aquí donde se encuentran todos los orgánulos. El núcleo es el orgánulo más importante de la célula, ya que es su cerebro y dirige su funcionamiento. En él están los genes y en ellos se encuentran las características hereditarias de todos los seres vivos. Nos parecemos tanto a nuestros padres porque heredamos sus genes. Y si no, observad estas crías de cebra y de cocodrilo. ¿A que son idénticas a sus padres? Los orgánulos son de varios tipos y cada uno realiza una función diferente. Ya hemos visto que el núcleo es el más importante, pero hay otros que se encargan de digerir los alimentos o de eliminar los desechos. En las células vegetales, la membrana está recubierta por una capa rígida, llamada pared celular, que permite que la planta se mantenga de pie, firme, rígida. Además, muchas tienen en el citoplasma una sustancia llamada clorofila, que les proporciona el color verde y les permite fabricar su propio alimento, a partir de agua y sales minerales. Bueno, ya sabéis que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células y que todos ellos son fundamentales, imprescindibles para el equilibrio de la vida, de la maravillosa vida. Desde Happy Learning, como siempre, os pedimos que respetéis y cuidéis la naturaleza y a todos sus habitantes, es decir, a todas las células. Adiós amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Excelente. Entonces, allí lo que teníamos era simplemente una descripción de qué es lo que tiene la célula por dentro, ¿ya? Tiene membrana, citoplasma, tiene organelos, ¿sí? Entonces, un sinfín de estructuras. El día de hoy no vamos a entrar en detalle con ello, pero sí, para terminar la clase, y con esto nos despedimos, necesito que por el chat me comenten cuántos tipos de células existen entonces, ¿ya? Según lo que decíamos allí en lo que veíamos allí en el video. ¿Cuántos tipos de células podrán existir? Allí lo mencionaron muy bien. Dice 2. ¿Cuántos? 2. ¿Cuáles? ¿Me pueden ayudar? Decirme cuáles son.
¿Cuáles son esas dos? Muy bien, María Gracia, vegetal y animal. Entonces, con esto, más nada me queda por decir que ustedes son unos niños muy inteligentes, porque efectivamente, dos, animal y vegetal. Ustedes dieron la clase el día de hoy. Se los dije al principio que la clase la deben hacer ustedes. Así que, excelente. ¿Ya? Muchas gracias. Martina, según su pregunta, los dos átomos se juntan y forman moléculas, ¿ya? Eso era como un paréntesis. Ok, entonces tenemos esas dos preguntitas y que ya saben que para las próximas clases ya tienen ustedes una temática que vamos a ir desarrollando, ¿ya? Les dejo el checklist del día de hoy. Tenemos tenemos la reflexión inicial. Recuerden que tenemos que ir propiciando esa conversación inicial, ¿ya? Los dejo invitados a que, no sé, saludemos por el chat por lo menos, que dialoguemos un poco, ¿sí? Que le tengamos miedo, no le tengamos miedo al micrófono, que vayamos perdiendo este miedo escénico, ¿sí? Opinar en el chat, participar en la revisión anterior, que fue justamente todo lo que estuvimos viendo la clase, y esta vez no hay desafío para el hogar, ¿ya? Antes de retirarnos, por aquí creo que hay una pregunta, dice Martina. Profe, ¿cómo se llama cuando dos electrones se juntan? Se llaman moléculas. Tiene un nombre, pero no sé cuál es. Efectivamente, es la molécula, ¿ya?